Hoy nos corresponde estudiar Mateo 6. Es un capítulo que es parte del mensaje que ha sido popularmente dado en llamar el Sermón del Monte, que abarca, como hemos dicho con anterioridad, 3 capítulos: el Mateo 5, el 6 y aún el 7. Los primeros 18 versículos nos hablan de 3 temas que son de gran relevancia para la cultura judía. Y nosotros no lo vamos a leer corrido, sino que vamos a ir explicando, puesto que es un material que usted conoce bastante. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ustedes den limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna un secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Entonces, el primer tema de este capítulo es la limosna, pero más que la limosna, el tema o la esencia de todo el capítulo es aprender a hacer lo recto con motivos correctos, porque hay personas que hacen lo correcto con motivaciones incorrectas. Este es el caso del que da limosna para hacer parecer que es generoso. Lo que dice la Escritura es que en realidad la motivación es que lo vean que es generoso, cuando realmente hacer actos de generosidad debe de ser porque somos movidos por el corazón a favorecer a alguna persona que lo necesita. Así entonces nosotros tenemos que ver allí alguien haciendo lo correcto pero con motivaciones incorrectas. El siguiente tema es la oración. Jesús dice en el verso 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan cosas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre vuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este pasaje, bastante extenso, por cierto, nos habla también de otra práctica sumamente relevante, como lo es la oración, pero siendo algo correcto que todos lo debemos de practicar y lo necesitamos practicar, hacerlo bajo motivaciones incorrectas es lo que el Señor está corrigiendo. Note que Él dice: guárdense de hacer como tales hacen, porque están haciéndolo mal. Ustedes más bien háganlo de esta manera para que tengan recompensa por parte del Padre. La oración entonces debe de ser hecha, dice aquí, no para ser vistos. Ellos lo hacían entonces de manera pública, muy ostentosa, y no es malo hacerlo de manera pública. Ahora mismo estamos viendo en las naciones gente arrodillada en media calle o en parques, orando a Dios y pidiéndole por su nación.
No sea que eso sea malo. Lo que está mal es la motivación de que me vean hacer eso y por eso consideren que yo soy una persona sumamente espiritual. Como decimos nosotros popularmente, hacer algo simplemente para que me vean. No, no, no. Las cosas en el reino de Dios, para ser aprobadas por el Padre, tienen que salir del corazón, tienen que ser hechas porque verdaderamente nosotros estamos viendo la relevancia de semejante acto. El primero de ellos que mencionamos, dar limosna al necesitado. Y el segundo de ellos, hacer oración con frecuencia y hacer oración con frecuencia. El otro aspecto acerca de la oración que el Señor nos corrige es cuando oren no hagan vanas repeticiones. Hay una práctica entonces de repetir y de utilizar también un lenguaje muy florido, pero realmente lo que el Señor necesita es que nosotros nos acerquemos a Él en una conversación. Imagínese simplemente al Señor conversando con el Padre y haría entonces una conversación exactamente igual como la que usted y yo haríamos con nuestros padres. Una conversación normal entre dos personas que tienen un vínculo, una conversación normal entre alguien que está honrando y reconociendo a alguien que es mayor y por eso se acerca a él a darle a conocer lo que siente y lo que necesita. Ese tipo de oración espontánea que no va más allá de ser una conversación de persona a persona, muy sincera y muy hecha del corazón. No van a repeticiones. Entonces el Señor dice, cuando ustedes lo hagan de esta manera, pues simple y sencillamente ustedes van a tener la recompensa de parte del Padre y no la recompensa humana de gente que al verlos a ustedes orando puedan decir qué palabras más bellas, qué elocuencia, qué fluidez a la hora de orar. Eso no es lo que realmente importa. Lo que importa es que nosotros abramos el corazón a alguien que puede ayudarnos o a alguien con quien nosotros necesitamos desahogarnos. Por eso pasa Él a darnos un ejemplo. Disculpas. A darnos un ejemplo. Y entonces Él dice, más bien cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como es en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está expresando necesidades. Perdóname, otra necesidad del perdón. Así como perdono a los que me deben a mí, un acto que ellos conocían, no había forma de acercarse al Señor sin haber perdonado. Y le da continuidad a esto, no nos metas en tentación, algo que necesita todo ser humano pedir, y líbranos del mal, por supuesto que también, porque el mal nos rodea, nos asedia y quiere intervenir en nuestras vidas y destruirla. Y finalmente se cierra como, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces en este versículo primero, el versículo 9, empieza dirigiendo la oración a su Padre y termina declarando la grandeza y toda la potestad de Dios al decirle, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, honrando al Señor. Ese es el tipo de oración, una conversación donde derramo mi corazón, una conversación donde, ¿por qué no? Le digo cómo me siento, le digo lo que estoy experimentando y de esa manera me desahogo delante de aquel que me va a oír con absoluta atención. Nadie que haga esto saldrá de la presencia del Padre no habiendo experimentado una liberación y un alivio, además de lo que Dios va a hacer después de eso. Entonces, termina el versículo 14 y 15 reiterando, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
porque si perdonáis perdón a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no lo hacéis a los hombres, tampoco vuestro Padre te perdonará a ti. Estas palabras son una reiteración de la importancia del perdón antes de tener una correcta relación de oración con nuestro Padre. Es decir, vamos a encontrar una interferencia absoluta cuando nos pretendamos acercar al Señor teniendo en nuestro corazón alguna rencilla, algún resentimiento, algún dolor, y en vez de haber podido aplicar el mecanismo de otorgar el perdón a aquellas personas que nos están haciendo daño. Y entramos entonces al tercero de los temas que les dije desde el principio, vienen a ser muy relevantes para el pueblo judío. Y el Señor tiene que venir a hablarles acerca de esos tres temas, no porque sean desconocidos, sino porque tiene que hacer una serie de correcciones. Como hemos hablado en otras oportunidades, en Mateo el Señor se manifiesta como el exponente del reino, viene a enseñar cómo funcionan los asuntos en el reino y sobre todas las cosas, Él viene a ser como un reformador para un pueblo que, si bien es cierto, conoce la palabra de Dios dada desde que ellos vienen de Abraham y desde Moisés específicamente, que entrega la Torá, pues ellos están viviendo de una manera como diferente a su manera, dicho así, a su manera la ley de Dios. Entonces el Señor está viniendo aquí con una reforma. Entonces el tercer tema, como les dije, trata del ayuno. En el verso 16 y se extiende hasta el verso 18, dice: cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno entonces es uno de tres pilares importantísimos para el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo dice: yo necesito practicar la generosidad, necesito practicar la oración y necesito también practicar el ayuno. Pues todos aquellos que practican correctamente estas tres cosas espirituales son personas que están apuntando hacia una vida buena, puesto que estas tres cosas, vuelvo y repito, la generosidad, la oración y el ayuno, vienen a ser tres pilares para que nuestra vida sea una vida orientada siempre hacia la rectitud. Así que al dejar nosotros atrás esta primera parte del capítulo 6 de Mateo, pues le recordamos, la enseñanza clave de esta parte es: hay que hacer lo correcto, pero con motivos correctos, y no como hacían los fariseos y el pueblo un poco desfasado de Israel, al que vino el Señor Jesucristo, que hacía lo correcto pero con motivos incorrectos, es decir, para que los vieran y los catalogaran a ellos como seres muy buenos o muy espirituales. El siguiente de los temas que aborda el capítulo 6 de Mateo es los tesoros en el cielo, y nos abarca 3 versículos del 19 al 21 que leemos ya. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos entonces aquí aprender que había un énfasis en la vida de la gente que era rica en la época en que Jesús viene a cumplir su ministerio. Y es que para ellos manifestaban su riqueza
utilizando ropa sumamente costosa. Para ellos la ropa costosa le mostraba a todas las personas que pertenecían a una élite. Lo segundo que era para ellos énfasis era el adquirir muchos, pero muchos cereales, tantos cereales, ellos consumían mucho cereal, tanto cereal que no era suficiente llenar las alacenas, sino que ellos se construían silos. Silos son como como unos lugares de almacenamiento, generalmente subterráneos, que estaban libres de todo tipo de humedad y estaban en una condición una condición hermética que no permitía que allí los gusanos pudieran tocar los cereales y contaminarlos y echarlos a perder. ¿Y qué diríamos del ratón que hemos mencionado también en la lectura? El Señor dice, ustedes no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Esta referencia se hace precisamente aludiendo a la vestimenta. Eran vestidos sumamente costosos, pero la polilla, si llegaba a tocarlos, y el orín llegaban a romperlos. La polilla deshilacha, destruye, y el orín corrompe. De tal manera que se refería a toda esa vestimenta. Esos son tesoros en la tierra a los que se refiere el Señor. Y ellos lo entendían perfectamente porque era parte de la jerga que ellos manejaban. Y también dice, y donde el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Está refiriéndose entonces a que la polilla puede destruir la ropa costosa, el orín puede corromperla. Los ratones y los gusanos pueden acabar con el cereal o simplemente contaminarlo de tal manera que es dinero perdido y una inversión que se fue a la basura, como decimos nosotros. Nos está hablando entonces el Señor ya detrás de toda esta figura, de esta ilustración. Si no, hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Imagínense que ellos estaban acostumbrados a llenar sus casas de valores. Eran cosas sumamente costosas. Y por esa razón, pues ya dejamos atrás la polilla, dejamos atrás el gusano y el ratón para tocar el tema del ladrón. El ladrón no se iba a meter a cualquier covacha, a cualquier choza. El ladrón se iba a meter a la casa de los ricos porque sabía que esas casas estaban llenas de valores. Entonces tenemos polilla que destruye los tesoros de la tierra. Tenemos gusanos y ratón que destruyen y contaminan el alimento que tenemos almacenado y súper resguardado. Y tenemos también al ladrón que ingresa a las casas por causa de que están llenas de valores y de pronto aquellos beneficios que tenemos, toda esa enorme inversión de la cual nos deleitamos y en la cual tenemos seguridad, resultan no ser duraderos. Y a eso entonces es a lo que el Señor se refiere cuando dice, más bien hagan ustedes tesoros en el cielo, donde ese tipo de amenazas no se dan. Y termina el pensamiento, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así, cuando nosotros leemos esto, quiero también seguirles enseñando que Jesús está advirtiendo que todas aquellas cosas que han costado mucho dinero, todas esas cosas son perecederas. Y que en todo lo que es perecedero, el hombre no puede fundamentar su seguridad. Las cosas materiales son cada vez menos rentables. Y por esa razón, cuando nosotros ponemos en esas cosas materiales nuestra seguridad,
estamos edificando nuestra felicidad sobre algo que se puede perder en cualquier momento. Es por esa razón que se utiliza también una manera, ellos utilizaban una manera que muy común para ellos, para nosotros no tanto, donde ellos decían, las riquezas y los bienes materiales son como la nieve. ¿A qué se refieren? Un cambio abrupto de temperatura la hace desvanecerse y terminan hechas nada. También utilizaban la ilustración de los bienes materiales son tan perecederos como la flor. En un momento tiene hermosura, pero unas horas más tarde esa hermosura desaparece porque aquella flor se ha marchitado. No importa si está adherida todavía a la planta, se va a marchitar tarde o temprano, diciéndonos entonces que los bienes materiales pueden ser muy hermosos, pero su hermosura es pasajera. Y por esa razón, pues el Señor dice que nosotros tenemos que buscar cómo hacer tesoros en el cielo. Pregunta, ¿a qué se refiere esto? Tesoros en el cielo. Usted dice, tesoros en el cielo, ¿qué puede ser? Va a ser los tesoros en el cielo, dado el tema que viene desarrollándose, que se habla de ser generoso. Los tesoros en el cielo tiene que ver con desarrollar una vida que esté comúnmente relacionada con obras de caridad. Ese es un tesoro que va derechito al cielo. Y las otras obras que hay que desarrollar y hay que desenvolverse en una vida común, de esto es servicio. Obras de caridad y obras de servicio. Las obras de caridad como las obras de servicio vienen a ser para Dios y para los hijos de Dios tesoros en el cielo. Para nosotros entonces debe ser todos los días, no solamente en una época difícil, todos los días normal hacer obras de caridad, y todos los días debe ser para nosotros normal prestarle servicio a Dios. Cuando nosotros realizamos nuestra vida en medio de estas obras, esto se convierte en un tesoro en el cielo desde el punto de vista de Dios. Los romanos, mis amados, cuando la iglesia cristiana empezó a tomar auge, empezó a volverse poderosa, mucha gente se adhirió a la iglesia cristiana y tenía muchos bienes. Ya más allá de los 100, 150 años, 200 años de la iglesia cristiana, los romanos empezaron a ver cómo ellos tenían edificios, más bien creo que unos 300 años, ellos tenían edificios, esos edificios estaban llenos de riquezas que venían a traer los mismos fieles, y los romanos comenzaron en ese tiempo a volver los ojos hacia la iglesia cristiana. Se cuenta históricamente que había un diácono llamado Laurentio, y los romanos vinieron hacia una de las catedrales y le dijeron a Laurentio: muéstranos los tesoros que tienen ustedes aquí. Pero ya no solamente eso se practicaba, sino que también había un sector todavía de la iglesia cristiana que mantenía el énfasis en obras de caridad y en servicio a Dios, sirviendo a los necesitados. Y les sorprendió a los romanos, se fueron con una gran decepción de esa catedral, porque cuando Laurentio oyó lo que le estaban pidiendo, les dijo: síganme, les voy a mostrar los tesoros. Y los llevó y les mostró una gran cantidad de gente pobre, una gran cantidad de gente viuda a la que ellos ayudaban, y les dijo: estos son nuestros tesoros. Realmente, mi hermano, para la iglesia, lo que nosotros guardamos
es lo que podemos perder. Por esa razón, el Señor quiere que nosotros hagamos obras de caridad como algo normal en nuestra vida y sirvamos a los necesitados, porque sirviendo a ellos también le servimos a Dios, a la vez le servimos a Dios, porque eso es algo que definitivamente nosotros no podemos perder. Se puede perder una casa, se puede perder un dinero que prestó, se puede perder un trabajo, se puede perder muchos bienes, pero lo que no se pierde, es lo que está diciendo el Señor aquí, es todo aquello que hicimos mientras le dábamos al pobre y mientras le servíamos al necesitado. Todo eso entonces, vuelvo y repito, estoy redundando, pero quiero que les quede claro, son tesoros en el cielo. El hacer tesoros en el cielo, una vez que me he dedicado a explicarle abundantemente, ampliamente, lo que significa, lo que estaba queriendo decir el Señor, lo cual no era difícil de entender para ellos. Ellos lo sabían porque la palabra les enseñaba eso. Lo que pasa es que ellos estaban en una apostasía. Eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quienes vino a hablarle el Señor. Los tesoros en el cielo están conectados, hermanos, con el carácter de Cristo. Así que cuando el pueblo del Señor hace estas obras, lo que está haciendo, lo que está sucediendo es el milagro de que el carácter de Cristo está siendo reflejado en la vida del pueblo de Dios. Reflejemos al carácter de Cristo como pueblo bendito de Dios que nosotros somos. En Apocalipsis 14:13, me salgo un momentito de Mateo 6, dice, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras siguen. ¿Se dan cuenta hasta dónde un acto de generosidad y un acto de servicio practicado a lo largo de toda nuestra vida en el Señor hace que nosotros terminemos nuestro tiempo de vida cronológico en la tierra, pero las obras nunca perecen, siempre estarán en la memoria del Señor? Por esa razón, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero me viene a la mente mientras lo estoy hablando, David, yo sé que había hecho un pacto con Jonatán, pero es algo parecido lo que estoy tratando de explicarle. Cuando él llega a trono, él hace la pregunta, ¿quedó alguien de la casa de Saúl a quien yo le manifieste misericordia? El Señor para con nosotros tendrá todo el tiempo en memoria cada una de las obras que nosotros realicemos por aquellos necesitados y todos los actos de generosidad y de servicio que nosotros realicemos. Bienaventurados, dice Apocalipsis, los que mueren en el Señor, porque sus obras siguen. Esas obras son perdurables, se mantienen en el tiempo, y de pronto toda esa generosidad practicada por nosotros y todo ese servicio va a repercutir en las vidas de nuestras descendencias. El Señor afirma, si todo lo que tiene valor para alguien está en la tierra, entonces debe de ser que no ha podido conservar nada que le sirva para la eternidad. Se lo repito, si todo lo que tiene valor para ti está en la tierra, está dentro de tu casa, está en una cuenta bancaria, realmente no tienes absolutamente nada atesorado para la eternidad. Jesús no dijo que este mundo no tiene importancia. Lo que enseñó más bien fue que este mundo no es mayor ni es mejor que el cielo. Entonces es mejor hacer tesoros aquí en la tierra que vayan derechito a ser registrados en el cielo, como venimos explicándolo, a que todo lo que hagamos en esta tierra sea una recolecta de bienes materiales que sencillamente pueden perecer mientras todavía vivo, me los pueden quitar, me los pueden robar, los puedo perder y no me queda nada en el cielo ni tampoco en la tierra. Otro de los temas
que abarca el versículo 22 y hasta el 23, es la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dos versículos tan profundos, realmente este capítulo es muy profundo. Dice, se nos habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo y nos hace una serie de referencias que nos tratan de enseñar que podemos tener la visión deformada. El ojo es por donde entra la luz al cuerpo, así como una enseñanza para niñitos. El ojo es por donde entra la luz al cuerpo. Pero si ese ojo es generoso, todo el cuerpo lo tenemos lleno de luz. Es el ojo como una ventana. Depende de cómo se halle la ventana, el ojo, así cuánta luz ingresará a nuestra vida. Si la ventana está empañada, si la ventana está sucia, es poca la luz que puede entrar al interior de esa casa. Hablo del interior de esa vida. De tal manera que si lo que yo tengo adentro es poca luz, es penumbra, es oscuridad, porque no entró suficiente luz a través del ojo, lo que va a suceder es que esa luz mala, vaga, oscura, está deformada y llena mi alma, llena mi corazón, y en eso se convierte mi vida. Si yo alimento con el bien mi vida, con la palabra de Dios, quiero decir, la luz comienza a entrar a través de mi ojo, a través de la ventana de mi vida. Y en mi interior voy a tener una invasión de luz. Cuando yo tenga entonces esa invasión de luz dentro de mí, mi vida, mi corazón, mi alma estará llena de luz. Así que cuando yo miro la vida desde adentro hacia afuera, por ese mismo ojo por donde entró la luz de la palabra, yo no voy a manejar mi vida con prejuicios hacia nada y hacia nadie. Los prejuicios no me van a poder afectar. ¿Por qué? Porque lo que sale de mi interior es lo que primeramente entró por mi ojo. Y lo que entró es la verdad de Dios, que no tiene prejuicios, ni discriminaciones, ni desigualdades. Así que cuando yo mire la vida, interprete las personas, los prejuicios no me van a afectar. Cuando yo recibo la palabra de Dios a través de mi ojo, yo voy a cambiar mi perspectiva, ¿me comprende? Cuando yo recibo la palabra de Dios y la perspectiva me cambia, eso me permite a mí formar juicios claros acerca de las personas. Me permite a mí no hacer distinciones entre unos y otros. No me permite a mí experimentar celos, ni rivalidades, ni entrar en competencias. Tampoco me permite, por causa de que lo que sale de mí es luz, tener ninguna actitud de presunción. Usted sabe que la presunción nos vuelve a nosotros incapaces de vernos a nosotros mismos. Usted sabe que cuando nosotros somos presuntuosos, pasamos juzgando a todos los demás, calificando y descalificando a todos los demás, pero no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. Eso lo hace la presunción. Cuando nosotros somos presuntuosos, obviamente desde adentro lo que está saliendo es oscuridad, porque recibimos esa oscuridad a través de nuestro ojo. ¿Y de dónde vino esa oscuridad? No vino de la palabra, vino del medio ambiente que a mí me rodea, que está lleno de tinieblas. Y se me llenó, se me contaminó mi interior.
Así que yo no solamente quedo incapacitada por presuntuosa para reconocer mi propia necesidad de corregirme, sino que yo paso juzgando a todos los demás. A esto entonces el Señor le llama una visión deformada. Por esa razón es que Él dice, la luz que tienes por dentro entonces es oscuridad. Así entonces, mis hermanos, necesitamos continuamente estar dejando que nuestra perspectiva sea modificada gracias a la palabra que nosotros recibimos y estudiamos, para que así todo nuestro interior se llene de luz y nosotros podamos percibir todas las cosas y a todas las personas con juicios claros, con juicios diáfanos, gracias a la palabra del Señor. Y abordamos entonces otro tema, se nos hace bien largo, pero es la culpa del capítulo y no mía. Son 34 versículos de muchísima riqueza, ¿o no? Lo que seguimos leyendo es el verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estima a uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este tema también es muy rico, el tema de los dos señores. Aquí se me está enseñando un principio de reino que por favor no lo pase por alto. Es el principio del servicio exclusivo. O le sirvo a un señor o le sirvo al otro señor, pero no puedo servirle a dos. Yo nací para darle servicio exclusivo solamente a un señor. La traducción, mis amados, no le da a las palabras que estoy leyendo la fuerza que en realidad tienen según el original. Cuando me habla de servir, se está refiriendo a alguien que sirve en calidad de esclavo. Si usted se acuerda, un esclavo no tiene vida propia. La vida de este esclavo le pertenece a su señor. Si usted se acuerda, un esclavo no es una persona para aquel que lo posee, es más bien una herramienta para conseguir sus propósitos. Si usted recuerda lo que es un esclavo vive sin tiempo, todo su tiempo dejó de ser su tiempo porque está ahora a entera disposición de su amo y señor. Esto nos sirve a nosotros como ilustración para nosotros que tenemos ahora un Señor, y ese Señor es el Señor Jesucristo. Como Señor Jesucristo, yo le pertenezco, mi vida es suya, soy una herramienta para el cumplimiento de sus propósitos, estoy enteramente a su disposición y el tiempo que yo digo que es mío realmente le pertenece a Él y está para que Él lo use como a Él le parezca. ¿Qué le parece? Así que el Señor dice, no puedes servir a dos señores. ¿Y el otro señor cuál es? Le voy a hacer historia. Usted sabe que son las riquezas. Las riquezas también, hoy hay otra versión que dice a Mamón. Voy a hacerle una historia larga, muy corta, que es la historia de Mamón. Realmente es la historia de Mamoná. Mamoná es originalmente el término que se usaba en griego para definir los bienes que tienen las personas. ¿Ve? Eran los bienes que tienen las personas. Originalmente, mamoná está relacionado con los bienes que yo tengo. También está relacionado con el dinero que yo le deposito, o sea oro, o sea plata, lo que yo le deposito a un banquero. Estamos hablando de esos tiempos. Luego, ese mamoná, ese concepto llegó a significar aquello en que las personas confían, mamoná. Y finalmente llegó a convertirse esta confianza en un Dios, el Dios de las posesiones,
y a ese es al que hemos conocido nosotros popularmente como Mamón. Entonces, recapitulo. De acuerdo a la historia, mamoná es un concepto con el que definimos los bienes que las personas poseen. También definimos lo que se le deposita a un banquero en ese tiempo. También significa aquello en lo que yo confío. Claro, en este caso las riquezas que tengo. Y finalmente, cómo las riquezas llegan a tomar la posición de un Dios al punto que yo tengo confianza en ellas. Ahí es donde se convierte el mamoná en un Dios, al que conocemos como Mamón. El Señor aquí nos enseña a nosotros el lugar que deben ocupar las riquezas. Es decir, no se puede servir a dos señores, se tiene que servir o a Jesús o a Mamón. Y ahora el Señor pasa a explicarnos cuál es el lugar que en la vida de nosotros, su pueblo, tienen que tener las riquezas. Aquí entonces les hablo de tres lugares que son, tres puntos que son importantes, desarrollar. Número 1, yo tengo que entender que de Dios es todo. Todo lo que yo tengo, que pueden ser mis riquezas, mi mamoná, le pertenece a Dios, porque de Dios vino. Así que yo no puedo decir que algo es mío, sino que tengo que funcionar en el entendido de que si algo tengo, lo tengo de parte de Dios. ¿Que fue mi esfuerzo, producto de mi trabajo, producto de mi oficio? Claro que sí. Pero ¿cómo pude yo tener trabajo, oficio y tener cosecha si no hubiera tenido la vida que Dios me dio, la capacidad que Dios me dio, la salud que Dios me dio y la fuerza que Dios me dio? Ahí es donde nos damos cuenta, número 1, que Dios es todo. Entonces, el lugar que ocupan las riquezas no es el primero, ni tampoco es donde yo deposito mi confianza. El primer lugar lo tiene Dios, y en Dios deposito mi confianza. ¿Por qué? Porque de Dios es todo lo que tengo, lo que quiero tener y lo que voy a poder llegar a tener. Segundo punto, las personas son más importantes que las cosas, de tal manera que yo no tengo derecho de explotar a las personas, de sacrificar a las personas para llegar a tener lo que yo quiero. Yo no le puedo pasar por encima a las personas ni dejar a las personas desprovistas de aquellas responsabilidades que tengo que cubrir para con ellas, porque yo quiero obtener algo y conservar algo y preservar algo. Las personas son más importantes que las cosas. No por dinero yo puedo oprimir a una persona. Es decir, si yo tengo a alguien a mi servicio para que me preste ese servicio, yo no voy a oprimir a esa persona para conservar dinero y tener el servicio que esa persona me presta. No, yo debo de calificar su trabajo, pagarle de acuerdo a lo que esa persona hizo y no pagarle menos de lo que es debido, oprimiéndole a esa persona, porque debo de ver que las personas son más importantes que las cosas. Y el tercer punto es: las posesiones y el dinero tienen que ser subordinadas a mí y yo no estar subordinada a las posesiones y al dinero, porque no puedo permitir que las posesiones usurpen en mi vida el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ahí es donde todas las posesiones se convierten en un Dios. Recapitulo, ¿cuál es el lugar que las posesiones tienen que tener en nuestra vida para nosotros estar haciendo lo correcto delante de Dios? El lugar es, primero, Dios, que me da el poder para hacer las riquezas. Segundo, las personas no pueden por mí ser sacrificadas, oprimidas, explotadas, no me puedo aprovechar
de las fuerzas ni los bienes de otra persona para yo preservar algo que yo quiero y que amo mucho. Porque esa persona, no importa que no sea mi familia, puede ser un empleado mío, es más importante que las cosas que me está haciendo, los servicios que me está prestando, los beneficios que me está otorgando con sus fuerzas y sus horas de vida. Y número 3, no puedo permitir que las riquezas sean el punto donde yo establezco mi confianza y mucho menos sean las que usurpen el lugar que solamente en mi vida le corresponde a Dios. A resumidas cuentas, mis amados, con lo que dice el Señor en esta última parte, que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, Él está explicándonos a nosotros, el dinero no es malo. Si yo tengo dinero y no entiendo que el dinero es una bendición, pero también es una responsabilidad, porque si yo tengo dinero, yo tengo la responsabilidad de administrarlo como Dios quiere y no como yo quiero. Yo debo de entender a todo esto que si tengo dinero, si tengo bienes, debería de tomar en cuenta que debo orar por dirección para administrar lo que tengo, porque lo que tengo no es mío, yo soy un mayordomo, voy a tener que dar cuenta, y mi oración concreta sería, guíame Señor para saber cómo hacer de acuerdo a tu palabra con esto que tú me has dado, para administrarlo bien, tal y como tú quieres. Así entonces, mis amados, llegamos a otro tema que tiene bastante relación, y es el afán y la ansiedad. Versículos 25 y hasta el 34. Es un pasaje tan conocido que leeré solamente unos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice así, no es el cuerpo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hasta aquí estos versículos para darme la oportunidad de explicar. Una vez concluido entonces el comentario acerca de las riquezas que hace el Señor, que me parece sumamente importante para este tiempo, nos lleva a un tema como tan del día, hermanos, el afán y la ansiedad. ¿Cuánta gente tiene afanes y ansiedades, verdad? ¿Y cómo tenemos que luchar? Yo en cuenta todos los días para que esto no tome ventaja en mi vida ante todas las situaciones que se presentan y que uno debe de darle solución. Las versiones más antiguas a mí me gustan más porque nos dan una traducción como más pura. Las últimas versiones, a veces en el intento de darnos claridad de acuerdo a nuestro lenguaje, pierden mucho de su esencia. Hay una versión inglesa muy importante, me gusta mucho la versión inglesa, la primera versión, la antigua versión inglesa. En vez de hablar de afán, me habla de congoja. Entonces no dice no os afanéis, sino no se acongojen al pensar en el día de mañana. Entonces yo quisiera aquí explicarle a usted algo. Es más importante, dice, la vida. Sí, es más importante la vida que el sustento. Y se nos hace una relación. Si usted tiene vida, que es más importante porque Dios le dio la vida, ¿cómo no le va a dar sustento? El judío había aprendido
que el sabio enfrenta la vida con responsabilidad y con prudencia, pero también con serenidad, sin ansiedad. Y esto, mis amados, es un arte. Cuando el Señor dice, no piensen ustedes en el día de mañana, no se afanen por el día de mañana, no es que está diciendo se prohíbe organizarse, se prohíbe tener una agenda para aprovechar el tiempo. No, no, no. Lo que Él está diciendo es que no se preocupen. Usted puede hacer agenda, se puede organizar, usted puede planear. Lo que no puede es preocuparse. De lo que se está hablando aquí no es de organización, se está hablando de no afán, no ansiedad, porque es inútil, no ganamos nada y sí nos hacemos mucho daño. Lo que no ha pasado y está para que pase dentro de 5 días, tal vez no pase, pero yo me estoy muriendo hoy. Entonces ahí es donde esto es inútil. Como les digo, el judío tenía que mantener un balance. Él había sido enseñado para sea prudente, actúe con responsabilidad ante lo que tiene que hacer, pero mantenga también una combinación de factores: prudencia, responsabilidad y confianza, no preocupación. Para ser uno una persona responsable no tiene que estar preocupado. Puede ser uno responsable y estar confiado. Puede ser prudente y disponer todas las cosas para que nada le tome por sorpresa dentro de nuestros parámetros humanos, que tienen muchas variables, pero no hay razón para que estemos en desconfianza, en preocupación. Jesús lo que está diciendo acerca de la vida es que el Padre nos dio vida, y que si nos dio vida, Él sabe que esa vida hay que sustentarla, y que Él sabe que tiene que sustentarla. Pero nosotros necesitamos aprender a conocer a ese Padre que tiene ese compromiso con cada uno de nosotros. Lo que sigue diciendo es, no es más importante el cuerpo que el vestido. Por supuesto que sí. Nos dio vida, nos dio cuerpo. ¿Quién? El Padre. Pues si nos dio vida, nos da sustento, y si nos dio cuerpo, nos va a dar también con qué vestirlo. Y entonces él hace varias ilustraciones para el judío, no solo para él. Él está hablando y tocando justamente ciertas reflexiones que el judío maneja todos los días, pero en este momento se ha alejado tanto de Dios y se ha convertido en un judío tan ritualista que no pensaría jamás en dejar de cumplir los ritos, pero está perdiendo la esencia. Y por eso el Señor, vuelvo y repito, viene como un reformador y les dice a ellos algo que ellos manejan. Ellos saben y hablan entre ellos que nunca un león se preocupa, que nunca ellos ven un gorrión preocupado, que nunca ven a ellos los animales preocupados. Ellos lo hablan dentro de su jerga popular. Por eso el Señor utiliza el ejemplo de los pájaros. Un gorrión, por ejemplo, porque una de las versiones dice que los gorriones no trabajan, y que tampoco, pero que Dios les da su comida. Pero realmente, vuelvo y repito, es la versión la que nos está diciendo eso, porque si usted conoce la vida de un gorrión trabaja pero tremendamente para ganarse su comida. Pero de nuevo, lo que el Señor está diciendo no es que no trabajemos. Al decir no se afanen por el día de mañana, Él no está diciendo no trabajen, está diciendo no se afanen, no se acongojen, no se preocupen. El gorrión podrá trabajar mucho, pero no está preocupado, ningún animal lo está. Ellos de alguna manera saben que el que los hizo los sustenta, y así es. Entonces el versículo 27 viene a decir: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que él está diciendo es, la preocupación es inútil. Un codo representa para nosotros 45 centímetros.
usted no va a poder añadir, por más que se preocupe y se acongoja y se esfuerce, 45 centímetros a su estatura para crecer, de tal manera que entiendan y aprendan que la preocupación que tienen en este momento es totalmente inútil. Luego entonces se devuelve sobre el vestido. Por el vestido, ¿por qué se afanan? Si Salomón no vistió como la hierba del campo. Y hace una analogía que me encanta, porque la hierba del campo se refiere a unas flores que se llaman amapolas. Las amapolas no son como las de aquí. Las amapolas de allá son como para nosotros, como ver el diente de león en los potreros, como ver la Santa Lucía en los potreros, que es algo que usted ve, el mismo mozote que tiene una flor amarilla muy bonita, por todo lado usted lo ve, nadie lo sembró, lo produce en los campos, y el Señor dice: ni siquiera Salomón se vistió como se visten los campos. De verdad que es algo muy hermoso ver los campos completamente llenos de esas florecitas. Y el Señor le dice: son hierba, son flor de un día, que hoy están y mañana se secan y se cortan, se atan en manojos y se utilizan para encender el fuego. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan ver en el acto que Dios realiza de vestir los campos de manera tan hermosa y despampanante para que dure solo un día ese vestido y mañana esté alimentando el fuego? Y ustedes se preocupan cuando ustedes son tanto y más que cualquier flor. La preocupación es la característica, y ahí sigue el Señor. Eso lo hacen los paganos, pero ustedes saben que tienen Padre. Lo que está diciéndonos es: la preocupación es característica de los paganos y no de los que conocen a Dios y saben cómo es Dios, que es generoso, poderoso, que es responsable y que es fiel. ¿Qué le parece? El Dios de los paganos, o los dioses de los paganos, son dioses, bueno, no creemos que hay más de un Dios, ¿verdad? Pero para ellos sí hay. Y ellos saben que los dioses que ellos tienen son dioses caprichosos, son dioses muy volátiles en cuanto a emociones, de tal manera que son impredecibles, y al hacer esto, pues simple y sencillamente, ellos no saben qué esperar de sus dioses. Pero el Señor dice: ustedes sí deberían de saber, ustedes tienen antecedentes históricos de un Dios que fue fiel con su pueblo cuando su pueblo era rebelde en el desierto y los ayudó en todo momento. Así que, hermanos, más que esto no hace falta como seguir explicando. El Señor quiere que usted planee, quiere que usted administre el tiempo, quiere que usted salga a trabajar. Lo que el Señor dice que no quiere es que sus hijos se preocupen, se afanen, se acongojen, porque hay inutilidad y mucho daño en tal acción. Entonces, Él nos habla, ya estoy terminando de verdad, Él nos habla de dos maneras de derrotar la preocupación. ¿Le interesa? La primera de ellas es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted me lo permite, le voy a hacer una paráfrasis. Lo que él está diciendo es: concéntrense en el reino. Del reino, concéntrense en conocer la voluntad de Dios. Vivan haciendo la voluntad de Dios, y esto se va a encargar de poner a Dios como poder dominante en sus vidas. Y cuando Dios realmente sea poder dominante en su vida, de la tierra suya va a ser eliminada la preocupación. La segunda de las maneras de derrotar la preocupación, dice el Señor, es cuando usted va a enfrentar el día, bendiga su día, entrégueselo al Señor, y ahora sí, ocúpese con todas sus fuerzas de realizar sus labores, de cumplir toda su jornada, y tenga la confianza de que por haber
entregado el día al Señor y por haber trabajado haciendo sus labores, usted se ocupó de lo que humanamente se puede ocupar, y como usted es una persona concentrada en la voluntad de Dios y que tiene como poder dominante en su vida a Dios, usted no se preocupe, porque el Señor verá cómo le llega a usted todo y cómo lo que viene mañana también será salvaguardado, cubierto, asistido de manera cercana de parte del Dios en quien hemos puesto su confianza y ante el que nosotros hemos determinado honrar cumpliendo su voluntad. Así entonces termina este capítulo en el versículo 34 diciendo: así que no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Qué tremendo es que el Señor nos termine este capítulo 6, que me pareció muy enriquecedor, no sé para usted, hablándonos de que cada día va a presentar una cosa que nos va a hacer entrar en desconcierto, que nos va a sacar como del cuadro perfecto que quisiéramos que fuera nuestro día, pero que eso es normal en una vida y en un mundo caído, y que para eso Él nos ha provisto a nosotros de su palabra, de su espíritu como un poder interior, y de su presencia, de su compañía y de su justa y efectiva asistencia. El Señor verdaderamente les edifique a través de esto, y volvemos entonces la próxima vez con el capítulo número 7 del Evangelio según Mateo. Muchas bendiciones.